Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior tratábamos en torno al concepto de ley moral y cómo esta ley moral se tenía que legislar o cómo nosotros tendríamos que establecer leyes morales. Y Hegel mostraba las contradicciones de esta perspectiva. En este capítulo vamos a leer el apartado C minúscula, la razón que examina leyes, y con eso terminamos toda esta sección, ¿no? Sí. Y vamos a llegar al espíritu, pero por ahora solo es C, la razón que examina leyes. Si en el apartado anterior decíamos que hacíamos leyes, aquí solo se trata como de entenderlas, ¿no? Sí, porque al legislar o al estipular algo como una ley se mostraban ciertas contradicciones, pero entonces a lo mejor si no es posible esta perspectiva, vamos a decir, esas leyes ya están, solamente tendremos que examinarlas, que considerarlas y analizarlas y ver si son, si una perspectiva así es coherente o no es coherente en el mundo real. Y me parece que Hegel nos va a decir que no. Hegel va a decir muchas cosas muy extrañas. Ajá. Y no estoy muy convencida de que él esté convencido de lo que dijo. Okay. Pero él comienza a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a examinar una ley y esa ley es la de la propiedad. Y ya desde ahí pues es interesante ver porque Hegel estaba como más consciente de su momento histórico. Uh-huh. Esto es, mientras Kant cree que está sacando una ley universal a partir de la razón, él dice la ley de la propiedad, pongamos por caso, que es el ejemplo que queremos poner, con Hegel. Y que Hegel pone, no somos nosotros. Sí, pero exactamente. El decir que racionalmente hay una ley en torno a la propiedad privada, uh-huh. ¿no? O sea, y que es algo evidente claro, que algo es de alguien, ¿no? Sí. O es de una persona o no es de alguien todavía. Sí. O sea, que va a ser de alguien o que es de todos. Claro, y Hegel al pensar dialécticamente, precisamente por ello, como que se da cuenta que la ley de la propiedad o su contrario, la ley de la no propiedad, resultaría como entre válida y no válida al mismo tiempo, o sea que ninguna de las dos se pudiera sostener. Ajá, porque incluso te empiezas a meter con otras leyes. Vamos a decir que a cada quien se le va a repartir de acuerdo a su necesidad, ¿no? Pero no se supone también que todos somos iguales. Si alguien está más necesitado que yo, le van a dar más que a mí, pero entonces ya no somos iguales. Y entonces entran en contradicción dos leyes y se supone que las leyes no pueden contradecirse entre sí, ¿no? Claro, o sea, la propiedad, ¿bajo qué criterio se sostiene la propiedad? Bajo un criterio de que yo tengo algo y tú tienes, pongamos por caso, yo tengo conforme a mis necesidades, como tú le estabas diciendo, pero que no es lo mismo que tus necesidades. O sea, tú tienes que comprar pañales, yo no. Exactamente, bueno, ya no. Ajá, bueno, ya tú creció, tenías que comprar mi pañales, bebita, yo no. Pero pongamos por caso, ¿no? Si fuera eso el ejemplo, tendríamos que decir que en un sistema de igualdad todos teníamos que comprar exactamente lo mismo. Uh-huh. Y eso resulta contradictorio. Porque en ese ejemplo de la propiedad, por decirlo, lo decíamos, tenemos aquí la lapicera y esta lapicera es la lapicera de Maki. Pero hay una contradicción cuando hablamos de lo singular y lo universal, porque la esencia es lapicera. Sí, no es ser mi lapicera. Claro, pero si yo veo esto aquí en la mesa y veo esta lapicera, no es tampoco una lapicera suelta. Ajá, tampoco es que te la vas a llevar. Es la lapicera de Maki. Entonces como que la contradicción consiste en cómo sobrellevar estas dos cuestiones que parecen ser contradictorias. Ajá, porque entonces al objeto le estás quitando incluso su esencialidad como objeto. Sí. ¿No? Sí, pero también es tuyo. Uh-huh. Porque incluso si yo decidiera regalarte la lapicera, sí.
ya no, o sea, de todos modos, aunque su esencia fuera ser la lapicera de Maki, sí, no estoy respetando esa esencia porque ahora va a ser la lapicera de Néstor. claro, y el mismo concepto de propiedad, que es lo que estamos analizando, es muy raro, porque yo tengo acá mi ejemplar viejito de fenomenología, y ¿qué es lo que lo hace mío? Uh-huh. O sea, yo lo compré, pero igual y lo regalo, y aunque yo lo haya comprado ya no es mío. Pero ¿qué es lo que sustenta esto? Podríamos decirlo así. Le puedo poner mi nombre, pero eso no lo hace mío, porque también le puedo poner mi nombre a tu ejemplar de la fenomenología. O podemos intercambiar ejemplares. Exacto. Y entonces ¿ahora qué, no? Exactamente. La cuestión de la propiedad como que pone en duda la posibilidad de generar una ley moral, algo así como sustentada, racional. Y sin embargo, en el mundo práctico cotidiano, yo perfectamente sé que esta es tu lapicera y que este es mi libro. Y ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo del asunto. Porque dice Hegel que ni haciendo las leyes ni examinándolas resolvemos nada. Sí. Y aquí se pone muy romántico, muy Hegel con su frase inspiradora. O sea, él no la dice, es una frase que luego está en internet, pero que creo que aplica. Sí. Que dice algo así como que al final todo va a estar bien. Y si no está bien, entonces no es el final. Porque dice Hegel algo así como de, bueno, como ni haciéndolas ni examinándolas encontramos una respuesta satisfactoria, significa que entonces esos dos momentos son precisamente eso, ¿no? Sí. Momentos de que nos más van a llevar a otra cosa. Sí. Y ahora hay que averiguar qué es esa cosa. Podríamos decir que subimos una escalera de lo individual y vamos hacia lo universal, pero todavía estamos muy metidos en mi conciencia individual hacia lo universal. Y cuando caemos realmente en lo universal, la ética o las normas se solucionan solitas, ¿no? Podríamos decirlo así, que hasta el final del apartado Hegel nos dirá que pues no importa realizar como un tipo de fundamentación o como un tipo de argumentación, porque esas leyes ya están como quedadas y entendidas y paulatinamente se va avanzando. No sé, ahorita a lo mejor podríamos ahondar un poquito más en la idea, pero antes... Retoma el tema de la honestidad. Sí. Y decía... El chiste es que si legislamos o examinamos las leyes tenemos que hacerlo con honestidad. Aquí yo entiendo se refiere Hegel a buscar lo bueno y lo justo. Sí. O sea, eso es ser honesto, actuar conforme a esos ideales, ¿no? Sí. Y si lo hacemos sin honestidad, hacemos leyes que son tiránicas en sus palabras, porque entonces pues yo hago una ley de lo que a mí se me pegue la gana, ¿no? Sí. O las examinamos, decimos, no, pues esa ley es de alguien más. El ejemplo que yo decía de, si yo odio al presidente en turno, no es mi presidente, ¿verdad? Claro. Porque yo no voté por él. Pero de todos modos, dice Hegel, con o sin honestidad, al final no hemos terminado de realizar del todo bien el examen, ¿no? Ajá, de concluir bien en lo ético. Y a lo mejor el ejemplo aquí sería, por decirlo, esta cuestión de la honestidad aplicado a una comunidad concreta, y a modo de ejemplo podríamos decirlo así. La comunidad concreta se llama cristianismo, catolicismo. ¿Qué es lo que te dice el cristianismo? Ama al prójimo, cumple los mandamientos de la iglesia, etcétera, etcétera. Todo esto está puesto, todo el ser bueno y el ser justo está puesto en vías a un fin. Y ese fin se llama salvación, plenitud, como ustedes le quieran llamar. Si tú te olvidas de lo bueno y lo justo y de esa honestidad, solamente te quedas con las normas, y estas normas lo que hacen es como que ponerte un montón de restricciones prohibitivas. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello otro, porque solamente te quedas con lo que tú decías, con la legalidad. Y no te quedas con el sentido de esa legalidad. Entonces Hegel creo que nos está queriendo decir, hace falta que para el examen moral consideremos no solamente la ley, no solamente su examen y la honestidad de ambas, sino que vayamos todavía un poquito más allá y nos damos cuenta que más allá de las leyes que ponga el cristianismo y demás, y los demás grupos y demás, hay leyes morales que valen y que nosotros asumimos porque deben de valer. Y es así como ganamos el acceso a otro plano. Sí. Porque entonces nos damos cuenta de que las leyes no es que se contradigan o que nosotros no, bueno, sí, o sea, no las seguimos, pero no porque estén mal o las examinemos mal, sino que las leyes existen en otro... como plano. Ajá, como en otra dimensión, no sé. Y el ejemplo es la cita esta de Antígona, porque Antígona murió en sus hermanos, ¿no? Muere su hermano, me parece, y según lo que estaba puesto en esa legislación era que por el crimen que había cometido su hermano no lo tenían que enterrar.
y Antígona lo entierra. Y dice esta frase que la leemos literal: no de hoy ni de ayer, sino de siempre, este derecho vive y nadie sabe cuándo ha aparecido. Esto es, que la ley de enterrar a los muertos está por encima de cualquier legislación que se haya como puesto posterior, ¿no? Sí. Entonces ya es un plano, pues diríamos divino, o diríamos más concretamente que se lee en lo absoluto. Dice Hegel, la ley moral es algo, como tú dices, ya del absoluto y es parte del plano espiritual, y por eso mismo no tiene caso analizar las leyes desde lo individual. No se trata de decir cuál es la ley X para Maki, sino cuál es la ley, ¿no? Exactamente. ¿No será que Hegel lo que nos quiere decir es que caemos como en ciertas certezas de lo absoluto respecto de lo moral cuando decimos es que ya no puedes ir en contra de la dignidad de la persona, es que está mal que se mate a la mujer por el hecho de ser mujer, o cosas así? O sea, que vayamos cayendo en la cuenta de normas morales, de leyes morales que son y que siempre han sido y que no deberían de dejar de ser. Ajá. Y que ya no hay vuelta atrás, por encima de todos los cambios sociohistóricos que puedan acontecer. Pero sobre ellas no podemos argumentar del todo porque van como determinándose a lo largo del proceso. Sí, como veíamos, ¿no? El presente es contingente en el presente, pero sí, en el futuro es necesario. Exacto, ¿no? Algo así, son momentos importantes para llegar a un conocimiento de lo moral. Pero el proceso solito te va llevando, ¿no? Uh-huh. Y ya aquí Hegel dice, bueno, pues por esto ya llegamos al espíritu. Y ya, ahí se acabó sí, el apartado. Entonces, como que, ¿cómo llegamos al espíritu? Porque a mí me parece que es como un poquito sacado de la manga, sí, que por las leyes vamos a llegar a este nuevo plano. Y es que aparte aquí ya hay como un salto que se vuelve extraño más todavía con respecto a la repetición de los títulos de A, B y demás, si te das cuenta ya. Sí, porque hasta ahorita, en este momento, en nuestra edición es la página 255. Sí. Aquí termina el apartado C, A, exacto, razón, y empezamos desde razón observante. Así es. Y entonces llegamos a las leyes y dice Hegel, bueno, y por eso mismo llegamos sí, a BB, el espíritu. Así es, y como que hay un salto, ¿no? Muy, muy fuerte, pero trataremos de explicarlo un poquito más a detalle en el siguiente apartado que nos servirá de engarce con esta parte que acabamos de finalizar. Vamos a dejarle hasta ahí por este capítulo. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Pues nos debe de quedar en claro que Hegel rechaza tanto la legislación de lo moral como el examen de lo mismo, pero de alguna u otra manera da el tránsito hacia el espíritu y hacia sus leyes morales. Y que las leyes como que ya están en otro plano, ¿no? Nos escuchamos en el siguiente capítulo, donde vamos a comenzar otro así apartado, que es el BB, el espíritu, dentro de C. Que ¿cuál será el título de C? Porque aquí es C y luego AA, razón, BB, espíritu. ¿Pero qué es C? Claro. Sí, ya desde ahí, luego lo explicamos. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para poder llegar a más personas y que entre todos podamos entender cómo es que llegamos al espíritu. Ya cumplimos un año, nuevamente felicitaciones a Marco por haberse ganado su ejemplar, ya va en camino. Y pues ojalá cuando llegue nos comparta una fotito y que le haya gustado el capítulo porque sí, muy ad hoc para él. Yo soy Maki y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.